Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros los que os habéis conectado los primeros en esta sesión tan especial. Hacemos una breve presentación para que sepáis un poco de dónde ha salido la idea de organizar esta mesa redonda. Somos Magali Yus, directora de comunicación de todo el grupo Corte Inglés, y yo que soy Gadea Mayer, la directora de marketing y comunicación de IWC Schaffhausen. Somos directoras del máster del EAE de Marketing de Moda y Belleza y hemos decidido organizar esta pequeña mesa con varios de los profesores con los que vamos a contar en el máster, principalmente focalizando el tema de hoy hacia Inspiring Future, hacia los no solo desafíos en los que se enfrenta el sector, sino también, sobre todo, qué necesitan los candidatos de hoy en día, visto desde distintas perspectivas y sectores. ¿Quieres añadir algo? Gracias, Gadea, por la introducción. Bueno, bienvenidos y gracias por participar. Esta es la segunda mesa redonda que organizamos, de hecho, con antelación a la inauguración del máster de Marketing y Comunicación de Moda y Belleza, que se inaugurará el día 24, comenzamos las clases el 24 de abril y como decía Gadea, la primera mesa redonda que se hizo era profundizando un poco sobre el sector de la comunicación y el marketing, y esta, bueno, pues como dice el título de esta mesa redonda informal que queríamos hacer y con la que queríamos contar, por supuesto, y gracias a los profes que estáis aquí por lo que vais a aportar y porque no solamente la mesa redonda, sino que vais a aportar en el futuro de las clases del máster que comienzan el 24 de abril. Bueno, pues como decíamos, esa mesa redonda el titular es Inspiring Future. Las empresas de moda y belleza buscan profesionales innovadores y que dejen huella. Bueno, pues casi nada, lo dice todo ese titular, pero yo creo que la aportación que van a hacer todos y cada uno de los ponentes que hay esta tarde aquí, que nos acompañan y que están entre nosotros, yo creo que va a ser muy interesante de cara al futuro. Antes comentábamos con alguno de los ponentes, es un pequeño aperitivo para saber más, hay que avanzar y entrar en el máster, pero es un pequeño aperitivo que yo creo que podemos ir abriendo boca sobre lo que es el futuro profesional del mundo del marketing y la comunicación en el sector de la belleza y la moda. Así que yo creo que podemos avanzar. Voy a presentar quiénes vais a ser los ponentes para que el resto pueda saberlo un poco. Entonces, cada uno de ellos les hemos hecho unas preguntas de contenido abierto, pero tenéis todos acceso al chat, o sea que si queréis luego hacer preguntas concretas a cada uno de ellos, no dudéis en hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, os presentamos un poquito a cada uno de los que tenemos hoy aquí, que son, primero de todo, Inmaculada Reynoso. Inmaculada en estos momentos es directora de marketing de Glen Shoes, pero tiene una amplia trayectoria profesional. Ha trabajado en el grupo Inditex, ha trabajado en Google y tiene una visión de la tecnología apasionante, la verdad, que va a compartir con nosotros. Luego, por supuesto, tenemos a Fiona Ferrer, influencer, escritora, empresaria, un perfil súper interesante con una amplia trayectoria, experiencia y conocimiento, sobre todo. Luego tenemos a Rogelio Chung, que en estos momentos es director de e-commerce de Iberia, de España y Portugal, y también de Francia, y en anterioridad trabajó en el grupo L'Oréal como media manager de Yves Saint Laurent. ¿Vale? Y ahora en Lego. Y ahora en Lego, perdón. O sea, perdón, ahora está de director de e-commerce. No te habíamos asignado compañía, Rogelio. Está ahora mismo en Lego. Entonces, también es un perfil muy interesante de cómo ha variado de sector. Tenemos a Stavros, no voy a intentar decir tu apellido, luego lo dices tú mismo, pero lo voy a decir fatal. Yorkarakakos, o lo diré fatal, pues ya lo sé. Vas bien. Casi. Que tiene un perfil muy interesante, sobre todo en la parte de las experiencias, el lujo, los viajes. En esto trabajó durante mucho tiempo en el Shah Wellness Clinic y ahora nos contará un poco más, no solo de la parte de la experiencia, sino además, sobre todo, uno de los pilares que es todo el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Y luego tenemos a Magali y a mí, que ya nos hemos presentado. Así es que, si os parece bien, vamos a empezar contigo, con Inmaculada. Como os decía, ampliar las preguntas como queráis, sí. Pero te hago una pregunta abierta para que puedas compartir con el resto. ¿Cómo crees que el sector de la moda y la belleza se está adaptando a día de hoy para poder integrar la tecnología en todos los procesos? Bueno, lo primero de todo,
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, especial al equipo de AEG, Gadea y Magali, por contar conmigo. Es un placer poder estar aquí hoy con los alumnos, poder hablar de temas tan interesantes como la tecnología y bueno, y dar, digamos, como decía Magali, abrir esa boca para muchísimos contenidos que están por venir, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contestar a tu pregunta, Gadea, con una serie de datos que me parecen muy interesantes, sobre todo para hacernos reflexionar sobre el efecto que tiene la tecnología en nuestro sector, ¿no? En el sector del marketing, de la moda y de la belleza. Fijaros que a día de hoy en el mundo existen 200.000 millones de dispositivos conectados y 914 millones de usuarios de redes sociales. Cada día además se generan 8 veces más datos nuevos que los disponibles en todas las bibliotecas de Estados Unidos. O sea que os podéis imaginar los datos a los que nos enfrentamos. En España, en concreto, la adopción digital ha aumentado hasta un 96%. Eso significa que casi todos utilizamos hoy en día al menos un servicio digital, ya sean compras online, trabajo en remoto o entretenimiento. ¿Qué ocurre ante este panorama? Pues bueno, los consumidores, por supuesto, esperan de las empresas que puedan adaptarse de forma rápida a sus nuevas necesidades, pero por supuesto sin percibir que éstas están aprovechando de la nueva situación, ¿no? Además, un dato muy importante, la economía digital representa el 19% del PIB en España y se espera que la inversión digital del sector privado crezca entre un 6 y un 7% anual hasta 2025. Por tanto, la inversión en tecnología y en especial en digitalización será clave para que el sector retail, en especial en el de la moda y la belleza, sea mucho más competitivo. Invertir en iniciativas de transformación tecnológica y digital será clave pues, para que las tiendas puedan ser más competitivas, puedan crecer de manera sostenida y asegurar pues, en un periodo de tiempo, tanto corto como largo, pues un escenario que nos permita a todos salir de la era post-COVID pues mucho más reforzadas, ¿no? De esta era que nos ha tocado vivir a todos. Como podéis imaginar, la aceleración de la inversión en tecnología tras la pandemia de la COVID por parte de las empresas de nuestro país ha sido más que evidente. Os voy a dar algunos ejemplos. El primero de ellos os lo puedo contar en primera mano. Como bien sabéis, he tenido la suerte de trabajar durante 4 años para Inditex. Y bueno, Pablo Isla, como sabéis, expresidente y director ejecutivo del grupo, pues anunció durante los meses más duros de la pandemia, imaginaros, una inversión de 1.000 millones de euros para impulsar la actividad online y otros 1.700 para actualizar la plataforma pues bueno, la plataforma integrada de las tiendas del propio grupo con herramientas tecnológicamente avanzadas. Esto fue una decisión que se contó en ese momento, pero que sin duda llevaba mucho recorrido muchísimo antes de que estallara toda esta pandemia y de que todo esto cogiera, digamos, ese ritmo, ¿no? De hecho, como sabéis, fuimos de los pioneros en integrar, pues, por ejemplo, la plataforma digital propia que bueno, como muchos sabéis, al final lo que hace es incorporar inventarios, compras, distribución a pedidos, todo en una misma plataforma, o el proyecto SIN, que como si sois consumidores de marcas pues como Zara, sabréis que las tiendas preparan pedidos de la web, de sus propios almacenes, que al final está todo plenamente integrado con la oferta online, o por ejemplo el modo tienda, que permite que los clientes consulten stock en tiempo real, ¿no? De un artículo en tienda para su compra online, recogidas inmediatas, pues algo así pues como tener el Zara de Serrano en tu teléfono móvil, ¿no? Todas estas cosas que se anunciaron tan rápido llevaban mucho recorrido por detrás y gracias a que marcas como el Grupo Inditex estaban preparadas, consiguieron salir reforzadas y a día de hoy son referentes en el mundo tecnológico dentro de la moda. Otros ejemplos, el Corte Inglés, por supuesto, no podía no mencionarlo, Magali, pues como sabéis, se ha apoyado en tecnología. Tenía Magali aquí nerviosa. Estaba yo a punto de... pero te lo sabes. Claro, claro, o sea, al final la oferta atractiva que ha generado el Corte Inglés, sobre todo, pues por ejemplo, el lanzamiento de la aplicación, ¿no? Que recuerdo que en los 6 primeros meses de lanzamiento superó el 1 millón de descargas. Esto es algo, vamos, para un país como España, inaudito y a día de hoy es una de las más empleadas por los españoles. Pues bueno, pues de esta manera, a través de la tecnología, marcas como el Corte Inglés buscan reforzar su negocio online y competir pues, frente a otros gigantes del comercio electrónico, ¿no? Y bueno, algunas funciones que en este caso
cómo trabaja el Corte Inglés, el buscador de moda a través de una foto, el escaneo del código de barras para acceder a los productos, la forma automática de incorporar todos los descuentos, que esto es algo que en otros sectores sí, yo lo habíamos visto, pero en moda yo creo que fuisteis de los pioneros, Magali. Entrega una lección de 2 horas entre más de 300.000 productos. Hace nada, en febrero, incorporasteis el modo tienda, ¿no? Para recoger pedidos de 1 hora. Bueno, al final se trata de una serie de acciones que al final contribuyen, ¿no? A esa, digamos, ese apoyo de la tecnología para trabajar dentro de estos sectores. A mí me gustaría hacer un hincapié porque, claro, estamos hablando de Inditex, del Corte Inglés, son grandes grupos y quizá muchos de los chicos que están conectados, chicos y chicas, tendréis la duda, bueno, pero ¿y qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Es que no es importante incorporar tecnología en otras empresas más pequeñas que se dediquen a la moda y a la belleza? Sí, por supuesto. La tecnología, además, no solo es necesaria para la mejora de procesos dentro de esta industria, como hemos comentado, que es el caso del Corte Inglés e Inditex, sino que también se puede emplear para mejorar la calidad del producto final que entregamos a los consumidores. Y en este caso me gustaría contaros el ejemplo de Glen Shoes. Nosotros lo que hacemos a día de hoy es que utilizamos un escáner 3D para medir el pie y dar con la talla real de la persona, del cliente. De esta manera lo que conseguimos es acertar con la talla y conseguir crear un producto de calidad que no hubiéramos sido capaces de crear si no fuera gracias al uso de la tecnología. Entonces, bueno, como veis, el uso de la tecnología aplica no solo a grandes empresas, sino a pequeñas y medianas empresas para mejorar procesos y también para producir y ofrecer a clientes productos personalizados de mayor calidad. Bueno, todo esto lo veremos en el máster, tendremos ocasión de hablar de tecnología e innovación dentro de la industria, de transformación digital, hablaremos muchísimo más de Inditex, que tengo muchísimas cosas que contaros, y hablaremos también de inteligencia artificial y realidad aumentada como estrategias de marketing de moda, que hoy no nos va a dar tiempo a cubrir, pero están más en auge que nunca y sin duda serán 3 temas clave que trataremos en las clases. Así que bueno, os espero a todos y no sé si he respondido a tu pregunta, Gadea. Sí, la verdad es que has respondido fenomenal y como decía, si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar la respuesta de Inmaculada, podéis hacerlo en el chat. Y gracias, Inmaculada. La verdad es que como antesala me parece maravilloso. A mí personalmente también lo que has aportado y supongo que luego las personas que están participando, asistiendo a esta charla, tendrán muchas preguntas. Hablando de inteligencia artificial, de todo el desarrollo virtual, etcétera, voy a unir a la siguiente ponente, que es Fiona Ferrer, presentándola. No sin antes decir que acaba de lanzar hace muy poquito, Fiona, bienvenida, acaba de presentar un proyecto relacionado con el arte y los NFTs también, aunque Fiona ya había nacido involucrada en el mundo del arte, de la moda, ha tenido un desarrollo extenso en ese mundo del arte, de la moda y la belleza, en el mundo de la comunicación, por supuesto, publicando 3 libros ya, ¿no, Fiona? Has publicado 3 libros. Y lo que quedará, ahora lo contarás tú, ¿no? Pero antes de nada, bueno, primero bienvenida, segundo lo lanzo ahí, pero déjame que te lance la pregunta un poco. Es verdad que a mí no me gusta hablar, a mí personalmente, del término influencers. A mí me gusta más hablar de prescriptores, ¿no? Yo creo que lo de influencer ya tiene hasta casi una connotación negativa, ¿no? Prescriptores. Y es verdad que cada vez siguen siendo, están adquiriendo cada vez mayor importancia de cara a las compañías, de cara a ser, digamos, los prescriptores o los, digamos, los que marcan un poco las pautas y los mensajes de la compañía. Mi pregunta es ¿cómo crees que evolucionará esa relación de los prescriptores o influencers, como quiera que lo llames, con las marcas y con los consumidores? ¿Y cómo hacemos, cuáles son las claves, digamos, de las empresas para que no haya una saturación? O sea, porque está habiendo una saturación, todos lo sabemos, hay que limpiar, hay que cribar. ¿Qué es lo que nos va a permitir de cara al futuro que tengamos una selección justa y ajustada a los perfiles de una compañía, ¿no? En cuanto a prescriptores o influencers se dice. Bueno, Magali, Gadea y todos los ponentes, un placer estar aquí con vosotros. Inmaculada, maravilloso lo que has contado. Estoy muy de acuerdo contigo. Obviamente hay que invertir en tecnología,
tanto si eres un grande como el Corte Inglés o Inditex o una pequeña empresa. Y a la vista está, dentro de tecnología también es la parte de inversión en redes sociales, ¿no? Que es la nueva comunicación que hay. Y en cuanto a tu pregunta, Magali, pues los influencers han venido para quedarse, igual que las redes sociales. Esto es algo que está aquí, obviamente también es más económico para las empresas y de alguna manera, y esto lo hemos vivido todos, pues han quitado la publicidad tradicional, la publicidad a la que estábamos acostumbrados. Obviamente el papel no va a desaparecer y ojalá no desaparezca nunca, pero sí, las redes sociales y los creadores de contenidos, que no influencers, están pisando muy, muy fuerte, ¿no? Las redes sociales y especialmente Instagram es el canal preferido pues para solicitar la atención de una marca, ¿no? Hasta un 80% de los consumidores se reflejan en las redes sociales antes que la publicidad convencional. Supongo que da más credibilidad porque es más palpable, más rápida. Y refréscame un poco la pregunta, Magali, porque me has preguntado tantas cosas. ¿Me oyes? Sí, sí, todo en uno. No, la pregunta es que cómo va a evolucionar esa relación, hacia dónde va el futuro de los prescriptores, influencers para con las marcas y las compañías y a su vez con los consumidores y cómo evitar que haya una saturación, es decir, en este Bueno, mercado en el que ya hay exacto. que sesgar. Vale. Bueno, como te he dicho antes, los influencers, las redes sociales han venido para quedarse. Y como bien sabes, porque además tú trabajas en el Corte Inglés, trabajáis mucho con influencers y ahora sí hay una cierta saturación. ¿Cómo evitar esta saturación? Siendo mucho más selectivo. Y luego, con respecto a las marcas, ver a dónde quieres llegar, a quién quieres llegar, quién es tu público objetivo. No cualquier influencer sirve para cualquier marca, ¿no? Y entonces hay que clasificar el tipo de influencer, pues los microinfluencers, los celebrities, los líderes de opinión. Luego también hay que tener muy claro que no es tan importante el número de seguidores, sino la calidad de tus seguidores, que esa gente pues haya una interactuación con sus seguidores y sobre todo una credibilidad, ¿no? Saturación, ahora todo el mundo quiere ser influencer. Lo que vamos a tener que hacer es una gran selección y conocer muy bien los valores de nuestra marca. Sí. Perfecto. Así es. Pues yo aprovecho y cojo un poco lo que nos ha introducido Inmaculada de la importancia de la tecnología, todo el desarrollo, cómo estamos todos tan hiperconectados, lo que ha contado Fiona, de la importancia de cómo ser más selectivo y cómo poder saber exactamente a dónde vas, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que quiero señalar para hilarlo con nuestro siguiente ponente, que es Roger para los amigos, Chung, que en la actualidad es director de e-commerce de Lego, pero previamente pasó por el Grupo L'Oréal como director de media de Yves Saint Laurent. Entonces, uniendo un poco lo que decía Fiona también de cómo mucha gente quiere ser influencer, cómo nos sentimos identificados con los influencers, tú que conoces la parte de publicidad de un grupo tan grande como la marca de Yves Saint Laurent dentro del Grupo L'Oréal y que a día de hoy diriges uno de los e-commerce con uno de los productos que yo creo que a todos, no hay nadie que conozca que no le guste Lego. ¿Cómo hacen marcas como Lego y L'Oréal para de verdad mantenerse en la cresta de la ola, teniendo en cuenta la innovación, la necesidad de inversión en tecnología y cómo afrontarse a cambios que a veces no sabemos ni que existen y parece que ya lo sabían? Como decías tú, Inmaculada, también antes, de cómo cuando contaron lo de Inditex era porque justo había llegado el momento de la pandemia y estábamos todos que necesitábamos ese avance tecnológico, pero que era un trabajo ya previo de antes. Entonces, ¿cómo las grandes marcas son capaces de visualizar el futuro? Roger, cuéntanos. Sí, ahí me uno a lo que comentaba Inma y de hecho os voy a contar una historia. Este fin de semana fui a una tienda Zara, concretamente a la que está por San Sebastián de los Reyes y me quedé impresionada con la parte logística, lo que ha comentado Inma ahora de
Tú haces el pedido, llegas ahí, lo escaneas y de repente la máquina hace ta, 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 y te lanza el pedido. Y eso, ¡wow! Y muchas veces este tipo de innovaciones, avances, pensamos que han ocurrido de la noche a la mañana, pero es que detrás de todo eso se ha estado gestando mucho antes de que sucediese o mucho antes de momentos como por ejemplo la pandemia. Es más, en L'Oréal recuerdo cuando justo al entrar hace, a ver, casi unos 5 años atrás, la pandemia no existía, no había rumores de nada de eso. Recuerdo estamos ya trabajando en los probadores virtuales, que en aquel entonces los probadores virtuales era algo como, pero ¿quién quiere tocar? ¿Quién quiere eso? La gente quiere tocar, quiere ponerse los labiales, quiere probarse las bases. Y para aquel entonces estamos trabajando en algo que puede que no interese a nadie, pero visto desde el punto de la innovación, un poco ese secreto, entre comillas, de cómo estar siempre en la cresta de la ola, es que siempre hemos estado buscando qué es esa siguiente gran innovación o qué podemos hacer para mejorar lo que ya existe a día de hoy. Porque al final, muchas veces lo que pensamos es lo que funciona, ¿por qué vamos a cambiarlo? Pero es que ahí está la parte de innovación. Porque si no intentamos ir un paso más allá, es muy complicado que lleguemos a la innovación. Y cabe remarcar que al final el cambio no trae innovación, pero la innovación sí trae el cambio. Y eso es algo muy interesante de ver en las empresas, porque al final la innovación no viene solamente a nivel de productos, puede venir en servicios, en maneras de trabajar. Y todo esto, al fin y al cabo, son los empleados. Lo que buscan las empresas a día de hoy son esos empleados que tienen ese toque de curiosidad, de creatividad, esa formación constante de entender qué es lo que está sucediendo en el mercado para adaptarse lo mejor posible. Por ejemplo, os comentaba antes, la parte de la tecnología Modiface que estamos implementando en L'Oréal fue impresionante porque justo en el momento que llegó la pandemia, nosotros ya teníamos todo preparado, la tecnología ya existía. Y además de eso, estamos también trabajando en QRs. QRs hace 5 años nadie los usaba. Y me juego una mano a que vosotros tampoco cogíais el móvil para escanear un QR, porque eso era algo antinatural. Pero todo eso ya se estaba implementando, le estamos poniendo en los lineales de los productos para que pudieses probarlos y verlos más detalladamente. Y todo eso es innovación, que a día de hoy parece redundante, pero que en un futuro no lo es. Veas el caso. Un caso ya no de éxito, sino de aprendizaje en Lego, ha sido lo que hemos lanzado con realidad aumentada. Al final, Lego son los bricks que quieres tocar. Y hemos intentado a lo largo de estos años implementar realidad aumentada para que tú con el móvil puedas escanearlo y se genere un mundo virtual. Pues eso no nos ha funcionado. Y no todo va a funcionar, pero es interesante probar todas esas cosas. Y al final lo que veremos este es un sneak peek de lo que vamos a ver en la asignatura que doy, que al final son KPI simétricas, pero sobre todo cómo se innova también a nivel media. Hace 5 años también ya teníamos probadores en muchos MUPIs con el grupo L'Oréal. Te acercabas con un MUPI, veías la marquesina y podías probar porque había una máquina que te dispensaba la fragancia. Y todo eso es un mundo muy excitante y que en estos últimos años hemos visto cómo ha avanzado todo de manera exponencial. Y es por ello que es tan importante estar siempre en esa constante formación. Buscar tener esa mente creativa, esa curiosidad y sobre todo resiliencia en este aspecto. Porque al final la innovación y el cambio en las empresas son los empleados y sois vosotros los que vais a empujar todo eso. Y tenéis que creer en ello para poder tener la visión de todo esto. Sí, la verdad es que tienes toda la razón, Roger, con eso que estabas diciendo. Y yo voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta a ti, Magali. Con todo lo que han ido diciendo, porque claro, vosotros, al ser, digamos, representantes de los mensajes y de la experiencia llevada a cabo por marcas, que me ha encantado, Roger, que no solo has contado casos de éxito, sino también un caso de que a veces se aprende más de las cosas que no son exactamente éxitos para poder evolucionar y mejorar.
Yo lo que te pregunto a ti, Magali, es, luego desde la parte de comunicación, ¿tú qué crees que es lo que hace único a cada una de las marcas de manera que cuando se comunica realmente eso llega al consumidor, al lector, a la persona que lo está leyendo? Porque ya hemos visto que hay una saturación de contenido y de mensajes. ¿Cómo Es se verdad. consigue eso? A veces yo creo que en el lenguaje nuestro de comunicación muchas veces decimos, es que esto es sota, caballo y rey, hay que salirse de esto, ¿no? Yo creo que la Pues mira, diferenciación, sí. por supuesto, es fundamental. O sea, marcar la diferencia con respecto a otros, saber quiénes somos. O sea, yo siempre digo que no podremos hacer nunca ejecutar un plan de comunicación o de marketing si no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, lo primero. Lo segundo, la diferenciación. Hay que diferenciarse de los demás en todo. O sea, ¿qué te hace a ti diferente fabricando camisas blancas siendo una marca de cambio? Imagínate que una empresa que sí que a fabricar camisas blancas, ¿por qué eres distinto? ¿En qué te diferencias del resto? Aun sabiendo que el que hace la camisa blanca es igual que la tuya. Bueno, hay que buscar ese elemento diferenciador que me parece fundamental. La personalización, por supuesto, me parece fundamental. Vamos abocados con tanta saturación, precisamente, yo creo que ahora queremos las cosas más, y porque además el mundo digital nos habla a nosotros y por ahí va el camino, ¿no? No es que entremos en las redes o en el e-commerce, no sentimos que lo que nos están ofreciendo nos lo ofrecen a nosotros, a mí, Magali, esa prenda, aunque obviamente se ofrezca al resto de los consumidores, ¿no? Sin duda alguna, tener una visión estratégica, ¿no? Como decía, de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, diferenciación, personalización, planificación también. Tenemos que planificarnos con vistas al futuro. Lo que decía también Rogelio, también hay que poner el foco a ya los planes estratégicos. Antes hacíamos planes estratégicos a 3 años vista. Es que ahora somos ambiciosos, los podemos hacer a 15 años vista. Y si podemos mirar más adelante, que luego ese plan estratégico posiblemente, si yo me sitúo hace 15 años aquí en el Corte Inglés, a lo que yo había diseñado o visualizado a lo que hay ahora, hay cosas que se quedan por el camino, como decía Rogelio, pero hay otras que ya estaban avanzadas y que hemos logrado alcanzarlas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me quedo con las diferenciación, personalización, visión estratégica e innovación. Perfecto, muy bien. Pues ahora, si te parece, Stavros, sí, sal a la palestra, Stavros. ¿Quieres, quitamos micrófono, Stavros. ¿Sí? Perfecto. Aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, fenomenal. Pues yo también súper de acuerdo con todo lo que decís. También tengo muchas cosas en común con Inma. Estuve también en Inditex antes de Shag Wellness Clinic durante muchos años, tanto en comunicación corporativa como director de comunicación de una de las marcas, de Uterque. Y la verdad es que he vivido de la misma manera lo que ella ha comentado y también lo que ha comentado Roger en el sentido de la innovación y cómo es algo que ya estaba en marcha previamente. Tanto el RFID como pues una apertura en China, por ejemplo, que antes dijiste, Roger, ¿quién utilizaba QRs hace 5 años? Pues precisamente nosotros cuando lanzábamos las marcas en China, tanto en Tmall como en tienda física, justo antes de la pandemia ya estábamos hablando de QRs porque era el único mercado del mundo que ya los estaba utilizando y muchísimo además. Entonces, pues muchas cosas en común. Yo de todos modos he venido a hablar de marketing experiencial, que es lo que más voy a hablar durante las clases, y también de sostenibilidad. Y creo que el marketing experiencial, si tenemos que definirlo de alguna manera, deberíamos hablar de crear experiencias, ¿no? Se trata de crear experiencias memorables para los consumidores, para los que consumen un producto, a través de una interacción directa con la marca o el producto. Digamos que se trata de una técnica que va más allá de la simple transmisión de información o de la venta de un producto o servicio. Es buscar generar emociones con el producto, con la marca, sensaciones, percepciones, en definitiva crear un vínculo emocional con la marca que tenemos delante. Y se basa sobre todo en vivir experiencias que proporcionan satisfacción y bienestar y que hacen que tú conectes con esta marca más allá del producto que te gusta. Y eso hoy en día, en mi opinión, es clave, es tan importante como la calidad que tiene un producto. Va de la mano
la experiencia que vivimos on y offline con un producto, ¿no? Y creo que el marketing experiencial se puede enfocar desde tres diferentes aspectos, desde la creatividad, desde la innovación y desde la personalización. Y os voy a dar algunos ejemplos respecto a esto. Por ejemplo, desde la innovación, ¿no? Pues ya lo hemos comentado, sobre todo pues en tiendas del grupo Inditex, ¿no? En el Corte Inglés o en Sephora. Esta tecnología innovadora, espejos interactivos, cajas automáticas, realidades virtuales, todo esto que hace que los clientes puedan probar los productos y ver cómo lucen antes de comprarlos incluso, ¿no? Todo esto que hace unos años nos parecía ciencia ficción pura y ahora es realidad. Otra manera que tiene que ver más pues, con la creatividad o con la personalización, pues de la marca Glossier, que crea pop-ups en diferentes ciudades y da la posibilidad a sus mejores clientes a conocer los fundadores, a conectarse más con la marca, ¿no? Esa personalización, esa cercanía. Chanel, que tiene su evento anual de Métier d'Art, que va mucho más allá de un puro desfile y organiza algo en una ubicación histórica, emblemática. Hay una experiencia sensorial completa, con música, con decoración temática, con un ambiente pues, que envuelve, digamos, el puro producto. Y así un montón de ejemplos de marcas de belleza, de moda, de todo el sentido. Nike, por ejemplo, también, ¿no? Que te da la posibilidad de experimentar cómo se siente usar sus productos en un ambiente deportivo real. Y podría decir muchos más, pero bueno, eso lo dejaré para la clase. Pero aparte del... Sí. No, luego te pregunto. Vale. Sí. Aparte del marketing experiencial, digamos, tradicional, que yo esta parte lo consideraría la tradición, está el marketing experiencial transformativo, que es un punto más. Es el punto de que ya no se trata solo de conectar a través de experiencias, sino de que esas experiencias generen un impacto duradero y positivo en las vidas de los consumidores de los productos o de las marcas, ¿no? Se trata de conectar de una manera aún más profunda con la marca, explorar nuevas perspectivas, aprender algo, sentir algo muy fuerte, una emoción más fuerte, ¿no? Que te cambie la vida de alguna manera. Y ahí, en esos ejemplos de marketing de experiencias transformadoras, pues entran los viajes, entra la salud, entra toda esta experiencia, digamos, entra la gastronomía. Estos sectores que hoy en día están súper booming, que están muy de moda, por ejemplo, mi trabajo, pues, Shah Wellness Clinic, va de esto. Shah Wellness Clinic al final es una clínica de bienestar y medicina preventiva donde se ofrece esta posibilidad de transformar tu vida y de tener una mejor performance de salud y vivir una vida diferente porque cambias ciertos hábitos diarios y al final eso te lleva a un mejor bienestar, ¿no? Airbnb, que es otro ejemplo de experiencia transformativa, pues aparte de los apartamentos y hoteles y demás que puede ofrecer, ofrece también experiencias únicas. Hay una casa flotante en Ámsterdam, hay una iglesia convertida en casa en España, una cabaña en un árbol en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo eso son experiencias transformativas que las marcas hoy en día juegan muy bien sus cartas porque les utilizan a crear esos vínculos permanentes con sus consumidores. Y ya no entro más en tema de marketing experiencial. Y la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con sostenibilidad, pues también, digamos que quien hoy en día, bueno, al menos en mí, es inevitable no pensar en Inditex cuando hablo de sostenibilidad y su compromiso con el medio ambiente y con la sociedad en general, pero creo que lo primero que tenemos que decir de la sostenibilidad es que ya no es tendencia, se da por hecho. O sea, sustainability is the new black. Es una realidad que nadie puede evitar y sobre todo en un sector como el de la moda, que es la segunda industria más contaminante ahora mismo en el mundo. Cada vez más marcas de moda y belleza están haciendo esfuerzos para reflejar su compromiso con la sostenibilidad y con la sociedad. Y para mí hay 4 diferentes formas
para demostrar esto, bueno, más que 4, para demostrar, digamos, el compromiso con la sostenibilidad. Uso de materiales sostenibles en la producción sostenible, es decir, que la producción en sí sea sostenible, reducción de emisiones de carbono, por supuesto, y huella medioambiental, apoyo a una economía local a través de proyectos de RSC, de responsabilidad social corporativa, programas de reciclaje que van más allá de reciclar las bolsas o el producto en sí, sino que le podemos dar una segunda vida. Sabéis que hoy en día está súper de moda el producto de segunda mano, pero incluso las propias marcas tienen sus productos de segunda mano y ya es súper in llevar algo de segunda mano. Y el mensaje sostenible. Y ahí entramos los de comunicación, que tenemos que coger todo esto y crear una imagen pública de la marca explicando todas las prácticas que ha llevado a cabo la empresa en cuanto a sostenibilidad. Y cuidado en esto, porque hay una tendencia también muy de nuestros días que se llama greenwashing, que es decir, exagerar o tergiversar todas las acciones sostenibles que supuestamente lleva a cabo una marca. Por eso hay que saber destacar también. Pero bueno, también de esto hay mucho que hablaremos durante las clases, no quiero cansar más y ahí lo dejo. Muy interesante, Stavros. Justo iba a preguntarte yo también por el tema de la sostenibilidad y dejadme que ponga yo también el broche de oro que venda también un poco el Corte Inglés, porque es verdad que hablando de sostenibilidad no es un modelo de sostenibilidad de compañía sostenible. De hecho, es una de las compañías modelo, porque además no estamos hablando de un grupo que se dedica solamente al sector textil, sino al sector alimentario, al sector de tecnología, al sector, etcétera, que aúna todo, todos los sectores importantes y desde cero, desde el principio al final digamos, de la rueda de la sostenibilidad, cumplimos todos los parámetros, ¿no? Desde pues, centros con huella de carbono cero, residuo cero, toda la parte de solidaridad, por supuesto, de RSC, etcétera, y se está trabajando muy a fondo. Hay una cosa importante que sí es verdad que tú decías que los de comunicación que lo contemos, pero no todo es contable y ya, bueno, ya lo hablaremos o ya se contará en el máster cuando se inaugure, pero no todo. O sea, el hecho de que las compañías hagan grandes cosas, tanto en el mundo sostenible, en el ámbito sostenible como en cualquiera de los otros ámbitos, me da igual, la capacidad nuestra de tener que decidir qué es lo que tenemos que trasladar afuera y con qué nos tenemos que quedar, ¿no? Fundamentalmente. Me voy a ir, gracias, Stavros, me voy a ir a Adea y cerramos contigo y haces tú el cierre y haces todo. Si quieres, vamos a cerrar con una pregunta que tiene que ver mucho con el título de esta mesa redonda y que va hacia los perfiles, ¿no? Del futuro candidato, del candidato para una compañía, ¿no? Hacia dónde va ese perfil que debe cumplir un candidato para trabajar en el sector del marketing y la comunicación y por qué ese perfil también de cara a ahora y de cara a 15 años, qué es lo que tiene que, más o menos, cuáles son los parámetros y cuáles son los skills que debe cumplir ese perfil desde tu punto de vista. Pues mira, te voy a contestar, pero además voy a aprovechar y voy a juntar muchas cosas que habéis ido diciendo todos, porque yo creo que al final, o sea, cualquiera que quiera verdaderamente saber esa respuesta es porque le interesaría trabajar en cualquiera de las empresas en las que, de hecho, están los ponentes que tenemos ahora mismo durante la charla, pero y no solo esto, sino todo el resto de los profesores que vamos a tener en el máster, que de hecho Stavros, el que fue director de e-commerce de Nike durante muchos años, también va a estar con nosotros, tal, o sea, tenemos un amplio, digamos, variedad de distintas empresas. Entonces, ¿qué diría yo que es lo que necesita un candidato? Pues un poco lo mismo que decías tú cuando decías que podías revisar el plan que te hicieron hacer hace 15 años con una previsión de 15 años. Pues yo creo que lo más importante es que cada candidato tiene que saber que primero de todo trabaja para sí mismo. O sea, cada uno, yo trabajo para Gadea Mayer, tú trabajas para Magali Just y así cada uno de nosotros. Porque de hecho, si miramos, o sea, si pensáramos o cualquiera de nosotros pensara que nuestra definición iba a ser solo por lo que elegimos de trabajar en la universidad, de estudiar en la universidad
o el primer trabajo que hicimos, o la primera experiencia, y que ya nos va a definir para toda la vida, es totalmente erróneo, porque de hecho la suma de las múltiples experiencias que vamos teniendo, y no solo eso, el networking, los conocimientos, la gente que conocemos y las experiencias que vivimos es lo que hace cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando llegan los currículums, que de hecho ya la mayoría de nosotros ya leemos todo en diagonal porque es que no tenemos tiempo ni para leer los currículums, yo lo que les recomendaría a cada persona, si se quiere enfrentar a un puesto o quiere llegar, es cómo Rogelio ha llegado a ser el director de e-commerce de Lego, por ejemplo. Hay mucha gente que piensa que hay creencias limitantes hacia los puestos a los que puedes aspirar por la experiencia que tú hayas tenido previamente. Y corrígeme si me equivoco, Roger, o tú misma, Inmaculada, que no tiene nada que ver. O sea, es una cuestión de saber que el perfil obviamente tiene parte de los requisitos que estás pidiendo para el puesto, pero luego saber que ves por su trayectoria justo que tiene una capacidad, que era lo que decís, de querer aprender, querer buscar cosas nuevas, querer, o sea, toda la gente que tiene experiencia de haber vivido en distintos sitios, de haber estudiado distintas cosas, de haber incluso especializado, por ejemplo, la gente que ha hecho un curso muy pequeñito de algo en concreto, o alguien que ha hecho una carrera de muchísimo tiempo, no valoras más una carrera que otra, sino la múltiple interés y sobre todo proactividad por parte de ese candidato. En mi caso, yo he estudiado distintos másters, uno de digital, otro más centrado en marketing, pero desde luego, a día de hoy, y sobre todo yo creo que se nos ha quedado mucho desde la pandemia y todo el tiempo que estuvimos en casa, es que de repente aproveché todas las visitas gratuitas que había para todos los museos en digital. ¿Cuántos de nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero qué maravilloso es cuando te puedes coger una tarde, irte a un museo, ver la última exposición del Thyssen, del Prado? Tenemos tal cantidad de conocimiento que luego, en el momento en el que lo ves, lo aprendes y lo compartes, tu propio perfil se hace mucho más interesante. Entonces, yo lo que recomendaría siempre es, estate siempre dispuesto a aprender muchísimo, porque es que, de hecho, para que os hagáis una idea, en el máster, porque este máster concreto pertenece al Instituto Retail, que tiene distintos másteres dentro del EAE. Magali y yo estamos también de profesoras en el máster de Dirección de Empresas de Lujo, y ahora vamos a empezar el 24 de abril, como ya he dicho, con el de máster de Moda y Belleza. Pero lo que me gusta mucho también cuando estábamos haciendo las clases es que la mayoría de los profesores íbamos learning by doing nosotros mismos en el trabajo, cosas que luego les enseñábamos a los alumnos. O sea, como decía Fiona, NFTs, metaverso, ahora mismo el chat GPT o la realidad aumentada, la realidad inmersiva, todo este tipo de cosas las estamos experimentando en vivo y en directo. En algunos casos es un éxito y en otros, como decía Roger, no. Y nosotros lo enseñamos. O sea, quiero decir, creo que hay que quitarse ese miedo de decir, es que lo tengo que saber todo para poder ser un candidato bueno para un puesto. Para nada, pero para nada. O sea, creo que es mucho más enriquecedor cuando dices, mira, estudié esto, pero luego decidí estudiar esto otro, pero luego decidí vivir esta experiencia desde este punto y enriquecerlo. También Magali decía antes con el perfil de Fiona, el arte. El arte influye muchísimo en la moda y la belleza, pero muchas otras cosas más. O sea, hay que estar al día de tantos sectores, tantas, digamos, hobbies y entretenimientos que son los que influyen, porque luego, al final, todos nosotros somos clientes. Entonces, ¿qué haría de ti un buen candidato para trabajar en una empresa de marketing? Pues, lo puedes pensar al revés. ¿Qué haría que esa marca fuera una marca interesante para ti para comprarla? Entonces, ¿qué tendría que tener esa marca? Pues, ¿qué tendría que tener la gente que trabaja en esa marca? O sea, lo puedes pensar al revés. Y luego, como truco, os digo a todos los que queráis o dar un cambio de carrera profesional o intentar buscar, podéis hacerlo al revés. Si tú dijeras, me encantaría ser director de e-commerce de Lego o me gustaría haber trabajado en Inditex o X, busca perfiles que te gustaría haber sido y cotillea qué ha hecho esta persona. Porque eso también te puede dar una idea de qué tipo de perfiles busca la empresa. Es que si buscaras todos los perfiles del Corte Inglés o de Inditex o del Sha o del Glent, es que no son para nada homogéneos. Igual que en mi caso, que yo trabajo en IWC, que es una de las marcas del grupo Richmond, gracias a Dios, es una mezcla de muchísimos perfiles. Si fuéramos todos iguales, sería imposible llegar a más clientes. Dime, Stavros. ¿Qué ibas a decir? Precisamente en lo que dices estoy súper de acuerdo. Es cuestión de actitud y actitud creo que resume todo esto. Lo que buscan las empresas, lo que yo busco a una persona en mi equipo y cada vez que me preguntan cómo he llegado aquí, es un tema de actitud, es un tema ganas, curiosear, nuevo, aprender todos los días y sobre todo más miedo te dé,
más tienes que meterte, más tienes que tirarte Totalmente de más. acuerdo, sí. Es así. No es aplicar un poco, yo siempre digo también que es aplicar los parámetros de la inteligencia emocional, ¿no? El currículum nos lo podemos hacer a base de nuestra trayectoria profesional, pero hay una parte que por una buena trayectoria profesional que tengas o de formación, etcétera, si no cubres esos aspectos fundamentales de la inteligencia emocional, estás muerto hoy en día. O sea, antes podía ser todo, No, miramos total. en frío, tal, pero necesitamos esa Así otra es. parte, ¿no? Esta Sí. parte humana. Justo, y hablando de humano, toda la parte del networking creo que se fue perdiendo, obviamente, durante la pandemia, que no pudimos hacer tanta interacción y a día de hoy yo creo que es una pieza absolutamente clave, o Sí. sea, pero totalmente te define mucho además ese interés de cómo poder conectar empresas, conectar personas, conectar clientes, conectar experiencias, creo que eso lo enriquece muchísimo, si no, o sea, hay que evitar tener una visión plana de las cosas y entonces cuanto más conocimiento tengas, mejor y más ganas, como decías tú, por aprender sobre todo. ¿Te parece, Gadea, Sí. os parece, ponentes, que demos paso a las preguntas? Si hay alguna pregunta que quieran formular y vamos contestándolas. Nos va a ayudar Joana, que está ahí Sí. detrás de las cámaras y detrás del micrófono, que nos ayude por si hay alguna pregunta que Sí, yo que creo se pueda de todas maneras responder. que nosotros mismos, como hemos ido juntando Sí, muchos temas. en cualquier caso, bueno, simplemente os damos ya las gracias de antemano por participar en esta mesa redonda. Os esperamos también a partir del 24 de abril. Será un placer contar con todos vosotros y un lujo además. Va a ser un lujo Sí. de máster, ¿verdad? Total. Y gracias a la EA también, que nos ha dado la oportunidad a mí personalmente, a Gadea también, de poder, bueno, hacer un poco este tipo de cosas también. Sí. No solamente crear ese máster que se inicia en breve, sino, bueno, pues poder conectar también con vosotros, con los que estáis ahí detrás y poder también hacer relaciones más fructíferas con los ponentes que estáis aquí hoy. Sí, y solo si alguien ha sido tímido o ahora mismo no se os ha ocurrido, Joana ha compartido nuestros perfiles de LinkedIn. Permitidme que hable en nombre de todos, pero si alguien quiere o contactarnos o escribirnos o preguntarnos algo en concreto, estamos más que abiertos a contestar. Así es que nada, pues muchísimas gracias a todos. Estoy encantada de haber cumplido los tiempos. Mira, fenomenal.